Bueno, decíamos, muchachos, ley de la gravitación universal para cuerpos de tamaño planetario, ley del Coulomb, si uno Charles Coulomb es un man que estudió eso, para cargas eléctricas. La diferencia fundamental es que esta solamente es de atracción. Entre masas gigantescas se atraen, eso es el peligro de ellas. Pero en cambio, para fuerzas eléctricas, que pueden ser partículas diminutas, esa es una fuerza grande, las eléctricas, esas o se atraen o se repelen. Hay manes en mi época que decían que se repelan. No, usted se repela y se cae de una moto. Pero acá en electricidad es repelen. Ahora sí, miren, Araganes. El IFER le podría decir, póngale cuidado, no es la misma pregunta, pero les desarrolla esa cocorota. El IFER les podría decir, se tienen dos cargas eléctricas colgadas del techo por hilos no conductores. ¿Cuál de las siguientes gráficas no se puede dar? Y empiezan, A. B. C. Y D. Esto quiere decir techo, ¿no? Si son cargas eléctricas, no pueden ser estos alambritos de cobre, porque por ahí se volarían las cargas eléctricas. Entonces, por eso tienen que ser dos no conductores. Si entendías esta, es la que te dijeron. Ahora les pregunto, ¿cuál de estas gráficas no se puede dar? Es ilógica. Una, alguien que responda. A, B, C y D. En cuanto sea meta mentiras para que yo sepa que están ahí, que no están mamando gallo y dejándome perder mi tiempo. La, profe. La. Voy a ir diciendo la que van diciendo y decir por qué, si se puede. La A se presenta si las dos cargas están neutras. Neutras quiere decir que tiene el mismo número de protones que de electrones. Entonces no interactúan. Dos cosas neutras no se joden la vida. Entonces, esta sería el caso de dos cargas neutras, quedarían colgando por su propio peso. Puede pasar. O sea, esta no era la respuesta correcta. Otro. Rápido, Araganes, porque no alcanzamos a hacer los 10. Mírenme a mí, viejo, y con esas ganas de trabajar y de meterle berraquera a esto. A ver. ¿La B esta? D. D. ¿Por qué decís que esta no se puede? Se están atrayendo, bro. No, esta se acerca a la otra y la otra está así. Si pillan esta, mire, esta, tratemos de verla bien vertical, que esta está así. Es como parecida a esta. Estas dos aquí se están atrayendo, pero aquí una se atrae y la otra no. Tienen que abrir bien esas pepotas. Esta pues la voy a corregir un poquito para que se vea más la tendencia a eso. Pero bueno, la C entonces. No. Aragán, esta era la correcta, te mamaste. Esta es la correcta, te explico. Si esta se está viniendo hacia acá es porque esta la atrae. ¿Sí o no? Para todos, Araganes. Sí. Si esta es porque la atrae. Pero esta si se queda recta, quiere decir que no tiene carga. Porque no se puede venir una. Miren que estas fuerzas aplican a las dos cargas. Aplican a las dos masas. Entonces, este es el único caso que es imposible. Voy a tratar de explicársela con las otras dos. Esta. Ya dijimos que estas son neutras. Entonces no interactúan. Estas están atrayéndose. La una se va hacia la una y la otra se va hacia la otra. Es porque ambas tienen, o esta es positiva y esta es negativa, o esta es negativa y es. Lo único que puede decir una persona para no joder tanto es, estas dos cargas tienen signos diferentes y las cargas de signo diferentes se atraen. Ah, ya, profe. Estas, por el contrario, tienen signos o cargas diferentes, perdón, del mismo signo.
o esta es positiva y esta también, o esta es negativa, y se rechazan. Pero sea que se atraigan, haraganes, o se rechacen, pasan para las dos. No puede ser que una se atraiga y otra no. Sería como un noviazgo de esos malos, que vos querés a la pelada y ella no te quiere a vos. Entonces sería, vos te le atraes, pero ella está neutra. Entonces esa vaina no va a funcionar. Esa es la razón. Ahora, ojo, haraganes, con el problema que nos dijeron. Miren lo hermoso de esto, para los que quieran ponerle 3 pesos de inteligencia. Esta carga de aquí es negativa, esta es positiva. Los que no sabemos la fórmula, hace rato sabemos que depende de la distancia. Y entre más lejos, ¿quién no ha jugado con un berraco imán? Uno sabe que uno le pone el imán a la puntilla lejos y no la trae. Aunque esa es una carga magnética, una fuerza magnética, pero es parecido para explicar esto. Entonces, si uno tiene que irse acercando hasta que empieza a temblar la puntilla y tú no la trae. Las fuerzas magnéticas dependen de la distancia, así también las eléctricas. La fuerza eléctrica depende son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Repito más despacio, porque yo hablo muy ligero. La fuerza eléctrica es inversa. En la otra clase lo expliqué a Araganes, porque está abajo. Es inversamente proporcional, no a la distancia, sino al cuadrado. O sea que si le aumento la distancia de 1 metro a 2, la fuerza cae el cuadrado de esa diferencia. O sea, una carga a 1 metro es una fuerza de 2 cargas a 1 metro es 4 veces mayor que la fuerza entre cargas a 2 metros, porque es inversamente. Entre más las aleje, cae la fuerza con el cuadrado de la distancia. Entonces, digamos que la persona la pillaba y aquí aplica esto. Pero esto se explica más bacano. ¿Qué signo tiene la X? Según nos dice el problema, alguien que lo tenga en la mente. ¿Qué signo tiene la berraca fuerza X? Positivo. Positivo, mi pana. Entonces, muy despacio. Vamos a concentrarnos en esta carga X. Voy a dibujarla aquí para no dañar el gráfico. Este es X. Y le pongo aquí el signo. Positiva. Y dibujo ahora la negativa de Aragán. El aquí de. Que está a una distancia 2D. Yo no sé si la pillaron, Araganes, que entre estas dos hay una distancia 2D. Ah, ya. Como esta es negativa, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Perfecto. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? Valentina Cáceres. Entonces, le voy a dibujar a esta la fuerza de atracción, porque es que mi interés es contra X. Pues si a esta le dibujo esta, Aragana, a esta le dibujaría esta, ¿ve? Pero esta no me importa es la fuerza sobre la carga X. Entonces, esta la puedo quitar. Listo. Ahora voy a dibujar la fuerza con respecto a esta. Como son la misma magnitud, pero de signo contrario, entre estas dos hay fuerza de atracción o de rechazo. De rechazo. Pero como esta está más cerquita, la fuerza es mayor. ¿Sí me entienden eso? Como esta está más cerquita, la fuerza de rechazo es mayor. Para acá está jalando un peladito, y para allá está jalando un más grande. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover la fuerza X? Ya va. ¿Hacia dónde va a mover? Este es F1 y esta es debida a F2. No, esta, digámosle así, F negativa y F positiva. ¿Cuál de estas dos fuerzas gana? La gana es lo que estoy preguntando. La fuerza positiva. La que la aleja, ¿sí o no? La que la tira para el lado, y esto sería la derecha. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya vengo. Tranquila, tranquila. Toca hacer 2 cosas a la vez por la cantidad de feliz. Por una guía de décimo de hombre de Lice, Kevin Andrés. Kevin Andrés, correcto. Listo. Le explico. Una sola sección. Hola, ¿qué tal? De 5 horas y media. Se la aplica a las 7 de la mañana. Pasa a las 10 y media. Ahí descansa media horita, porque eso es muy mamón, descansan los ojos, ¿sí o no? De 10 y media a 11 descansa y vuelve y arranca de 11 a 1 y media. Que por eso ya le enseñaron a eso. No la puede lograr. Y eso me lo trae mañana, que hoy te queda tarde. Bueno, esto no. Ya te queda claro. ¿Y te mantengo qué? Que le vaya bien. Bueno.
Listo, Villacos. Bueno. Entonces, miren lo hermoso. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la número 10? La A. Perfecto, la A sale, papá. Sale, ¿sí o no? Bacano. Al que no le guste la electroestática, merece que le den regaños, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Es que es muy bacano, ¿sí o no? Es muy bacano. Entonces, no le olviden, las cargas del mismo signo se repelen, o sea, se rechazan. Mismo signo. Y si son de signos contrarios, se atraen. Fundamental para entender esto. Y recuérdenlo, entre mayor sea la distancia, la fuerza va disminuyendo porque es inversamente pro. Si se les llega a olvidar, se acuerdan del imán. Si ya no se acuerda con eso, ya tomé droga. ¿Sí o no? Bueno. Alguien que lea la número, no me acuerdo, la número, ya está, la 12. Alguien que no lea, que no le dé pereza, que no le caigan los dientes. Sí, profe. Dale. En un estadio de fútbol se realizan olas para animar al equipo como se muestra en la figura. Las olas en los estadios se pueden modelar como ondas armónicas. Un estudiante lee un libro que la cresta y el valle son los puntos máximos y mínimos de la onda, respectivamente, y que la longitud de la onda es distinta. Es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las distancias mostradas en la figura es igual a la longitud de la onda de una ola en el estadio? Listo, gracias. Bueno, aquí he tratado de simular una onda para explicarles nuevamente eso, algunas partes. Recuerden que tengo que aprovechar para explicarles las vainas. ¿Sí? Listo. Esto se parece a la curva seno que vieron en trigonometría en el año anterior, la función seno, ¿sí o no? Estas vainas, si alguno de ustedes ha sido como yo, tipo campesino, que haya conocido gallinas, puercos en la casa, ¿sí? Entonces sabe que la cresta es lo que tiene el gallo y la gallina encima, lo más alto. Tal vez por eso a estos puntos se le llama la cresta de la ola. Pero también puede ser la cresta de la onda, Araganes, onda. Si a usted le dice, me hice una herida muy honda, se escribe así, ve, una herida honda. Pero si vos decís, ay, el sonido es una onda, es esta, ve, Aragán. Aquí también les enseñamos español para que sean serios, ¿sí o no? Onda sin H es la oscilación, onda con H es profundidad, profunda, no sé qué. Muy bien. Bueno, ya le metimos al español, dejemos hasta ahí. Ahí he dibujado una onda. Ah, ya. Las partes más altas se llaman crestas, ¿sí o no? Ahí lo dicen. ¿Cómo lo llaman ahí? Así, cresta, ahí dicen cresta. Entonces, mirar, Agambe, esta es la cresta. Si se le llega a olvidar cuál es la cresta y cuál es el valle, ¿te acordás que es lo más alto que tiene el gallo? Pues la cresta. Ah, ya. Pues esta es la cresta. Esta es la cresta. Y la distancia, pero de una vez, profe, ¿y entonces esto cómo se llama? Pues hombre, si no es toro, es vaca. La parte más alta se llama cresta, la parte más baja se llama valle. Y ve aquí hay otro valle y acá no alcanza a salir el otro valle. Y entonces, ¿sí o no? La distancia, esta está como muy cabezón para que quede a la misma altura, le mermo. Queda así. Bueno, de malas. Ahí medio como porque me entiendan esto. La distancia entre dos crestas consecutivas se llama longitud de onda. Lambda, papá. Ahí está. Profe, y la distancia entre dos valles también, Aragán, esta también se llama lambda. Es una Y al revés, pero bien bonita, se dibuja así de la letra griega lambda. Muy bien. Aquí está muy nalgona. Listo. Ok, eso es. ¿Qué más, profe? Si usted es una persona bien educadita, si puso cuidado en trigonometría, usted reconoce el periodo de una función. Entonces, ¿dónde se repite? Mira, esto hoy va a ser gallo. Esto nace de aquí y llega aquí. Esto se llamaría un periodo en tiempo. No, negra fresca, que yo le hago. En tiempo se habla lo que ya va. En tiempo, porque una onda tiene tiempo y tiene distancia, Araganes, por eso hay que ponerle inteligencia para entender. Ya voy.
En tiempo se llama periodo, el tiempo que se demora una partícula en vibrar hasta acá. Y a nivel de distancia es el recorrido. Ya, espera, yo despacho a esta persona que no nos deje seguir. Sigan a la tierra. Sigan, uno por uno. Nombre. Nombre, bien. Final. Son de décima. Listo, décima. Ya saben si ya les enseñaron a ganar esto, ¿sí o no? A correr. Y empezar mañana a las 7 de la mañana hasta las 10:30. De 10:30 a 11 descansás, porque es mucho tiempo, que es lo que demora. 5:30, pero una sola sección. A las 11 volvés a arrancar hasta las 1:30. Y entre 2 y 3 de la tarde me traes una hoja de respuesta. Sin nada, pero una para física. Ya no se puede comportar. Una, ¿qué más? ¿Cómo nos llamamos? Borra que vamos a hacer la otra. Martínez, ¿ya? Martínez, ¿ya? ¿Ya se te la presentación? Vamos a ver lo que va a hacer mañana o el sábado, el lunes, perdón. No vayan a hacer trampa, ¿ya? No hagan trampa de Dios castiga la trampa. Hágalo con honestidad. Disculpe, hay que traer el nombre, ¿vale? Sí, el nombre y el grado de la persona. Tú me dices que vas a recibir un módulo para un estudiante de 11. Ah, entonces sí, pero déjeme que me dar el nombre porque yo estoy estudiando de lo que no. Valentina Rodríguez, ¿qué año está? Valentina, sí. Y no quiero que examen, sino... No, no es muy largo de explicar, que le escriba a la profesora y que le diga cómo se presenta el examen. No alcanzo, sí. Pero me dijo, le voy a le esposo. Está muy bien. Sí, sí, no importa, para mí así son todas. Es una 364 preguntas. Dígale que me escriba o que me pregunte la persona que yo le escribo, porque es muy largo explicar eso. Que le vaya muy bien, con mucho gusto. ¿Me repetía el nombre de la muchacha? Doña, repítame el nombre porque no ha apuntado, ya pagó. De 7 a 10:30 a casa. Descansar de 10:30 a 11. De 11 a 1:30 volvés a la casa. Solamente me traes entre 2 y 3 de la tarde las hojas de respuestas de físico, porque eso es lo que me digan. Entonces, no hay que los guardas, los petrolos se lo quedan a resolver. ¿Listo, señor? Claro. Ok, muy bien. ¿Nombre? Vaya muy bien. No vayan a hacer trampa, ¿no? Me dice a nombre del Nazi, Nazi, Juliana, Aldegrán,
Ah, ya. No, Magallanes, Crío lo primero, güey. Yo le voy a dar una meridiana. No, papá. No sé cuánto te llamas para abonar. Ah, no, pues no abonar, yo lo tengo con el profesor. Ya, es diferente. Esta es la primera sección, de 7 a 11 minutos. 11 a 1 almuerza. Y vuelve y retoma la segunda sesión a la 1 hasta las 5:30 de la tarde. Mira que tiene 4 horas y media. Entonces, listo. Pero tiene que manejar el tiempo porque yo creo que sí está con nosotros de respuesta a las 7 y 8 de la noche. Solamente es que no voy a botar los guardias porque no me quedan a resolver eso para que la otra semana. Chao, que vaya bien. Síganme, vida. Vos no estudiante, está muy joven. ¿De qué años? Toda la vida, ¿de décimo? ¿Tu nombre, tu vida? Ustedes solamente son una sola jornada de 5 horas. Quiero de las 7 de la mañana a las 3, sin hacer trampas, sin mirar en internet, hasta las 10:30. A las 10:30 hasta las 11 descansar, hasta un poquito lo que te dé agua. Y a las 11 te aplicarás hasta donde te has quedado, hasta las 1:30, hay unas 5 horas y media. Y entre 2 y 3 te puedes dormir. Sí, mami, toca traer el físico, para eso mandamos a caer el físico otra vez. Si no, me lo hubiera mandado como la otra vez en todo, pero yo pagaba a calificar. Pero esta vez pagué para que no la calificar, que es más cachetudo, a colores las respuestas, pero toca hacerlo muy sencillo, ¿no? Mandarlo para acá, listo. No, el examen yo no sé, usted ya le pagó. No, si usted ya le pagó, ahí aparece con listados. Al final me tienen que pagar solamente después, que eso ya le la plata de esto. Ah, ¿era la misma? Creí que era otra diferente. Que vaya bien. Estoy en clase con los de 11. Cuídate. Hasta luego. Bueno, bellacos. Muy bien. Entonces, esta era la explicación. Falta un detallito. La distancia entre dos crestas consecutivas se llama longitud de onda, que puede ser entre dos crestas consecutivas o entre dos valles. Ojo, desde aquí hasta acá también son dos crestas, pero no consecutivas. Eso sería mucho más largo. Ahí hay 2 lambda, ¿no? Bueno, alguien les podría preguntar, ¿y la distancia entre una cresta y un valle consecutiva cuánto mide? Pues si usted es avispada, ¿sí? O avispado, pues usted la mira, no es desde aquí así diagonal, sino hasta esta distancia, ¿no? Cresta, la horizontal, que es que tendría, ¿cierto? O sea, es como transportarla de aquí hasta aquí. Entonces, usted que es pillinero, profe, pues la mitad, pues claro, esta distancia se llama lambda medios. Lo mismo que acá, lambda medios. Entonces, eso se me viene a la mente porque les se los preguntaran, pero no se dejen enredar. Falta una distancia importantísima, Araganes, que es la distancia desde el eje X hasta la cresta. Eso se le llama amplitud. La amplitud. Por ejemplo, si usted ve esta onda, la amplitud es constante, Aragán, es una onda no atenuada. Pero si ves como en las películas al que le dio el infarto y le empieza a fallar el corazón, que es así, murió. Esta, mira, que tienes como un envolvente, diría. Y uno, mira que tiene un envolvente, se va achicando, es fácil verla. Aquí, en este caso, se va disminuyendo la amplitud. Es una onda que se está atenuando. Otra cosita bacana. Miren esta onda. Y miren esta otra. Ya vengo a explicarle, a ver si son capaces de decirme qué diferencia tienen, que ahí llegaron a pedir esos exámenes. Qué pena. ¿Dónde decimos?
días, ya cheque, Isabela, dice. Yo puede. Isabela, ponga que hago prueba de regla de una vez. Ustedes solamente van a tentar una sección, pero la otra de 5 horas y media. Acá estamos, ya la enseñaban enseñando los profesores, ¿qué van a hacer? A las 7 de la mañana te aplicas a la calle examen. Viejos de traídos, pero no tengan millas, y trabajan de 7 a 10 y media, o 2 horas y media. Porque dice que en total son 5 horas y media, pero nadie aguanta tanto tiempo. De 7 a 10 y media, te vas 2 horas y media, ¿sí o no? Entonces, 8, 9, 10. 3 horas llevas. De 7, 8, 9, 10. A las 10 y media llevas 3 horas y media. No, de 7 a 10 no más. Todo mucho tiempo. De 7 a 10, 3 horas. Y descansas de 10 a 10 y media. Tomas agua, porque 5 horas y mucho. Y si te cansas, no respondes igual. De 7 a 10 trabaja. Hasta que llega para, a veces tiras y ahora el dolor. Y después, descansas media hora, a las 10 y media, trabajas hasta la 1 y media. Ya son 2 horas y 3 ya, 2 horas y media. Y ahí completas las 5 horas. Eso ya está todo el tiempo. Como terminas a la 1 y media, ¿cierto? Yo te doy de 2 a 3 para que me recarga una de ellas, una sola sección, la que más como el profesor, listo, la persona bien. Mi vida, yo es una de muy bien, dice Martín. Listo. Otra recomendación es no vayan a hacer trampa, no se vayan a llamarme porque no se pierde. Eso lo íbamos a hacer en los colegios privados con profesores cuidando. Pero como hay tanta peste, entonces lo hacemos así, pero háganlo con honestidad, que eso es claro. Eso sí, esfuercen de pagar los puntajes. Bueno, listo. Bueno, muchachos, ¿ya pillaron la diferencia entre estas dos? Digamos que hasta aquí llegara el tiempo. ¿Cierto? Esta llega hasta aquí, para que queden iguales. ¿Cierto? Lo que quiero que miren es que cada montañita, cada cosa de estas, de las crestas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ven. Esa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 crestas en esta misma cantidad de tiempo. Y en cambio esta de abajo, ¿cuántas tiene? 2. Ahora, ojo que esto es fundamental para que lo aprendan. Esta tiene mayor frecuencia. El concepto de frecuencia es que en la misma cantidad de tiempo haga más ondas. Por ejemplo, para que lo entiendan con algo más fácil. Si su novio o niña la visita todos los días, su visita es muy frecuente. Es como el de arriba. La visita 6 veces a la semana, no la perdonas y no los viernes. 6 veces. Y mire que el tiempo es una semana. En cambio, el de abajo la visita 2 veces. Entonces, el de arriba tiene mayor frecuencia que el de abajo. Pero el de abajo, miren lo que tiene más grande, longitud de onda. Mientras que la longitud de onda de aquí es chiquita. ¿Eh? Entonces, la de arriba tiene mayor frecuencia, la de abajo tiene... O sea, para que quede más sentido, cuando aumenta la frecuencia, disminuye, cuando aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Cuando aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Lo que quiere decir que son inversamente proporcionales. La frecuencia y la longitud de onda. Llegó otro examencito, vamos a ver. Oye, ¿qué hace con lo que vamos a hacer rápido? Ya hoy está. 11.000. 11.1. Primera sección, y aquí está la hoja de respuesta de la segunda sección. Te explico. 7 de la mañana te levantas,
Tienes el finalito y arrancar la primera sección. ¿Cuánto demora? 4 horas y media. O sea, que a las 11:30 terminas. De 11:30 a 1 vas y a chichi, a almorzar, te bañas para el resto de eso. Y de 1 a 5:30 hacer la segunda. Y venís a entregar las 2 horas de respuesta sin proceso entre 6 y 7 de la noche. Listo, ¿usted viene? Vamos a ir a la mierda. ¿Buenas ideas o malas? La misma explicación. ¿Por qué no saben clases de entregar los temas a traten de ser honestos, no vayan a hacer engañados. ¿Qué sentido tiene? Si agarran a agarrar un puta de algo y el día que agarran al otro, está tan malo, porque no han aprendido nada. Chao. Miren, allá ya no van a llegar a mi clase. Bueno, mal. Listo. Ahora ya hemos discutido varias cosas que tiene. Profe, ¿qué es el periodo de una onda? El tiempo que se demora en el recorrer el ciclo completo, lo han enseñado en trigonometría y si no lo aprendieron aquí se lo digo. El periodo, ¿cierto? El periodo, el tiempo que se... Aquí hay un periodo, de aquí a aquí, que vuelve y arranca, habría otro periodo. Entonces aquí se ven 2 periodos, muy bien. ¿Y este cuántos periodos tiene? Pues tiene un poco, porque aquí va, este sería 1, un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, ¿sí? Listo. En cambio, este apenas tiene periodo y medio, ¿cierto? Muy bien. Miren esta gráfica. Esta gráfica. ¿Cuántas distancias dice que deben verse, muchachos? ¿Cuántas distancias dice el problema que se deben ver? Miren las respuestas, haraganes. ¿Cómo? A, B, C, D, ¿qué distancias dice? ¿Qué distancias nombran ahí? Alguien que me diga los números que aparecen ahí en el nombre de Dios, en la A, B, C, D y D. 2, 3, 4. O sea, ¿cuántas distancias tienen que aparecer en la gráfica? 4. Y sinceramente yo solamente veo 3. Dígame en dónde está la berraca 4 que yo no la veo, como esta es una fotocopia. ¿Alguno de ustedes la alcanza a ver? No, profe. No. Entonces, de todas maneras, voy a tratar de hacerla adivinando porque hasta brujo me volví. Si estas son las crestas, en una ola de personas es cuando estén así con las manos arriba. ¿La pillan o no, haraganes? Cuando estén así, va a ser así. Entonces, profe, perdón, yo creo que vi la 4. ¿A dónde está la 4? Está como entre el comienzo de la cresta, cuando empiezan como a subir, se ve ahí como el 4, o sea, se ve muy borroso. Pero al ladito de qué otro número, es que yo alcanzo a ver una rayita entre el segundo y el tercero hombre de los más grandes. Por ahí. Eso. Entonces, si esa es, esa no es. ¿Sí me entienden? Entonces, si ustedes alcanzaron a ver eso, la respuesta correcta, ¿cuál marcarían? Una que, si fueran manos, esta sería una mano, ¿ve? ¿Y a dónde volverían a aparecer las manos levantadas? Aquí. ¿Sí o no? Entonces, entre 2 manos levantadas consecutivas, haraganes, esa sería la longitud de onda, que es lo que les están preguntando. Entonces, ¿en dónde se ven como 2 manos unidas por la distancia? ¿En la 1, en la 2, en la 3 o en esa invisible que ustedes dieron 4? ¿No alcanzan a pillarlas? Recuerden que la longitud de onda puede ser cuando estén 2 pedazos con las manos arriba o 2 pedazos con las manos abajo, así como agachados. De todas maneras, para no ir a equivocarnos, déjenme, yo busco una gráfica más clara, porque aquí no es, aquí si pudiéramos verla bien, si a mí me tocase decir la respuesta correcta, yo diría que la 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profe? Porque, le voy a decir, porque la 2 son 2 personas seguidas que están casi en la misma posición. ¿De acuerdo?
y tienen que estar, haberse cumplido un ciclo para poder que haya una longitud de onda. En la 3 son 2 personas seguidas. En la parte de abajo de la onda tampoco. En la 4 peor porque es entre 2 personas a la mitad. La más larga que parece que uniera 2 brazos arriba, 2 crestas, sería la 1. Dejémosla tentativamente así mientras busco la gráfica original y se las comparto. Pero aprovechamos para entender muchas cosas. Entonces recuerden, la longitud de onda se puede medir 2 crestas consecutivas, o sea, 2 brazos arriba de los bloques de personas o brazos abajo, no sé hasta dónde llegan la ola, no sé, no me acuerdo cómo, las manos abajo cómo quedan, pero parece que llegan hasta aquí nomás, uno hacía así, hola, hasta ahí, no queda así sota, entonces sería como esta distancia, pero dejémosla, si no nos volvemos a ver, yo les sugeriría que marquen la A, que es la 1, pero si nos volvemos a ver, yo trataré de que sí, voy a ver si encuentro la pregunta en el papel donde se pueda distinguir mejor esa pregunta. Pero tentativamente dejemos la A mientras consigo más claridad, porque el problema no es de verla, sino que es que eso está oscuro. Eso se ve, es un manchón, y yo sinceramente no alcanzo a distinguir ahí nada. Es un manchón. Pero la que más se me parece, porque está más larga, es la 1. Listo. Alguien que lea la siguiente, muchachos. La número 13. Rápido. Olé. Ustedes desperdician mucho el tiempo, que Dios los perdone. ¿Alguno de esos 30 que hay ahí? Dice, un grupo de estudiantes midió la densidad de un gas para un rango de temperaturas entre 0 grados y 48. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica. A partir de los datos de la gráfica, los estudiantes concluyen: para temperaturas mayores a 50 grados, la densidad del gas es constante. ¿La evidencia mostrada en la gráfica es suficiente para llegar a esta conclusión? Bueno, analicemos la gráfica antes de responder, muchachos. Gracias. En el eje Y, ¿qué nos dan? Densidades. Correcto. Y en el eje X, temperaturas. Temperaturas. Muy bien. Ahora dígame, ¿cuál es la tendencia de la gráfica? ¿Ser constante, bajar o crecer? Crecer. Crecer. Y han puesto unos puntos como una rayita de punticos en el valor 50. Recuerde que el ejercicio se hizo hasta 0 y 48. ¿Sí o no? Grados de temperatura, grados Celsius. Si ya sabemos que la tendencia es a crecer, vamos con eso en la cabeza, porque no podemos adivinar de 48 para allá. No, pues que seguramente echa para abajo. No, es que seguramente se mantiene constante, porque los datos nos indican que fue creciendo la densidad del gas a medida que se calentó. Ahora sí, por favor, lee. Ahí toca obligatoriamente leer las respuestas. El muchacho que leyó, por favor. Dice, no, porque es necesario continuar la toma de datos debido al incremento de la densidad del gas para ciertos rangos de temperatura. B, sí, porque la tendencia de la gráfica para estas temperaturas apunta a que la densidad es constante. C, no, porque la tendencia de la gráfica muestra que a mayor temperatura, menor densidad. Y Suave. D, sí, ¿Esa es porque verdad? se puede ¿Que a mayor temperatura, menor densidad? Pues en la gráfica no. Claro, entonces de una vez es peligrosa, pero es contraria. A más temperatura, más densidad y no al contrario. Entonces sabemos que esa es peligrosa, no la vayan a marcar porque es contraria. No vayan a creer que lo contrario siempre uno lo desecha, no. A veces se equivoca. ¿Y la D? D, sí, porque se puede deducir a partir de los datos que la relación de densidad y temperatura es constante para cualquier rango de temperatura. Esa vaina también es falsa, ¿sí o no? Que la relación de densidad y temperatura es constante, no, porque para que fuera constante debiera ser una línea recta y aquí es oscilante. Entonces la D y la C no. Ahora miren, no, porque la tendencia de la gráfica muestra que a mayor temperatura, menor densidad. Tampoco. Entonces nos quedan entre la A y la B.
No porque es necesario continuar la toma de datos debido al incremento de la densidad del gas para ciertos rangos. Y la B dice, pues madre, tocó leerla más despacio. A partir de los datos de la gráfica, los estudiantes concluyen, para temperaturas mayores de 50, la densidad del gas es constante. Yo miro y yo veo que es creciente. ¿Sí o no? Yo veo que es creciente. Y después dice que la evidencia mostrada en la gráfica es suficiente para llegar a esta conclusión. A mí me parece que no, o sí, ¿cierto? Si yo digo, no, es que mire que es creciente, de pronto crece más o menos, pero la tendencia es creciente, la evidencia sería sí, ¿de acuerdo? Y si analizo los dos, sí miraré. Sí, porque la tendencia de la gráfica para las temperaturas apunta a que la densidad es constante. No me gusta que sea constante porque creció. Y la otra sí, no, porque se puede deducir a partir de los datos que la relación de densidad y temperatura es constante para cualquier rango. Ay, pues madre, lo sí, no me Pero, gusta. profe, si pasa de Ajá. 50, sí es constante. Pero no lo sabemos, porque es lo que nos toca inferir. No hay gráfico posterior a 50 grados. Entonces, ¿sí me entendés? Lo único que yo sé es que fue creciente de 0 a 48. Pero de ahí, ¿será que diciendo que es creciente de 0 a 40? En gráficas lo que uno puede decir es que la tendencia que se muestran hay que asumirla, a no ser de que me digan lo contrario. Y yo vi que es creciente. Ahora miremos el no. No, porque es necesario continuar la toma de datos debido al incremento de la densidad del gas para ciertos rangos de temperatura. Bueno, pues, esta pregunta está dura, ¿ve? No, porque la tendencia de la gráfica muestra que a mayor temperatura, menor densidad. Entonces vamos a hacerla, cuando se les llegue a presentar esto, empecemos a hacer eliminación sistemática. Empiezo. No la C. No, porque la tendencia de la gráfica muestra que a mayor temperatura, menor densidad. Falso. La C no la vas a marcar. Entonces nos quedan A, B y D. Vamos con la A. No, porque es necesario continuar la toma de datos debido al incremento de la densidad del gas para ciertos rangos. Correcto, yo me quedaría con la A. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Miren, entre 0 y 10 es casi constante. Yo no sé si alcanzan a pillarla. Entre 30 y 40 es casi constante. Entre 40 y un poquito más se pegó una trepada a la berraca. Pero entre 40 y un poquito más y 50 pareciera que quiere estabilizarse, ¿de acuerdo? Pero como a veces, aquí estaba la clave, como en algunos pedazos crece mucho y en otros parece estabilizarse, tendríamos que hacer, yo me quedaría con la A, muchachos. Yo me quedaría con la A, porque es que ha oscilado mucho. A veces se vuelve constante y a veces crece. Entonces yo no sé qué podría pasar en la siguiente, pero ya eliminamos la C. ¿Cierto? La C sí no dice porque es muy clara. Y la B dice sí porque la tendencia de la gráfica para esas temperaturas apunta a que la densidad es constante. Tampoco. Ya podemos eliminar la B y la C. La A dice que no y la D dice que sí. Sería ver cuál de esas dos es la correcta. Miremos la D. Sí, porque se puede deducir a partir de los datos que la relación de densidad y temperatura es constante para cualquier rango. No, ya habíamos dicho que esa no, porque la densidad constante sería si la gráfica fuera así. Porque siempre, si aquí vale 1 y este es 3, y aquí vale 2, este tiene que ser 6, y aquí vale 3, este tiene que ser 9, para que la razón sea constante. Pero eso solamente pasa en una línea recta, y eso es una línea escalonada. La respuesta correcta es la A. Pero para que queden bien tramados, hablen con sus profesores de química y de física, que de pronto ellos encuentran alguna explicación antes ustedes me enseñan a mí. ¿Listo? Bueno, alguien que lea la siguiente mientras abro la puerta, léala, seguiría la. Rápido, muchachos. La 14, alguien que lea la 14 de Calima. Tiene que leer el contexto. ¿De qué año sos?
es una sola sección, pero larguísima, de 5 horas y media, 164 preguntas. Este tipo. Ya la llenaron, que no hace la profesora. Mañana a las 7 de la mañana, yo soy plan para que las 7 vaya una, el profesor no va a hacer trampa, no va a hacer nada. Ya van esa que yo les para eso. Trabaja de 7 a 10. Le dan 3 horas. 8, 9 y 10. De 10 a 10 y media descansa, toma café, hace ejercicio, hace una pausa activa. Ese tiempo no se le cobra. Y de 10 y media a 1 y media, le dan 3 horas y dan una hora y media. De 10 y media, 12 y media, 12 y media, 1 y media. No pasa una. De 10 y media a 1, hasta 1. De 7 a 10 trabaja, de 10 a 10 y media descansa, de 10 y media a 1 hace el resto de el tiempo. Y entre 2 y 3 de la tarde, mucha honestidad, si ya la compañerita que vaya de trampa, dice que no, porque empieza a tener una buena nota si no con trampa. ¿Sí? Claro, que vaya bien. Va, seguro, hermano, que no está muy bien. Para poner el proyecto 2. Decimos 1. Decimos 1, más apellido. Pero pueden dejar al plan. Este examen es una sola sección. 5 horas y media. Esto no es doblar. Esto no es doblar. Ya te necesitas llegar a la prueba. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser mañana a las 7 de la mañana de este examen de 7 a 10? ¿Cómo vas a alcanzar? Porque a las 5 horas y media. A las 10 te levantas. Y el ahorita descansas con más agua. ¿Sí o no? Y después de 10 y media, ahora hacemos lo que está faltando. Y entre 2 y 3 de la tarde, me traes esta unidad completa. ¿Listo? Sí, pero inglés. Para que todos lejos. Y eso es todo. Y ahora no pensamos. A ver. Trabaje con honestidad, pero con berraquera, con ganas de sacar una buena nota. El cuadernillo no lo vote porque los profesores tenemos resolviendo esos cosas. Hola, ¿cómo le digo? Bueno. ¿Quién leyó, pues? ¿Nadie? ¿Alguien que lea? Rápido. Bueno, dice, la radiación ionizante puede consistir en las partículas alfa y beta, así como los rayos gamma y los rayos X. La figura muestra su poder de penetración en diferentes materiales que aumenta de izquierda a derecha su grosor. Uno de los peligros del uso de la radiación ionizante es su alto potencial de alteración del ADN de las células, por lo que se considera un agente cancerígeno. ¿Era la pregunta? No, miremos la gráfica, Aragán. Sin la gráfica quedamos mamando. ¿De qué es la primera barrera que tienen las ondas? Papel. Papel. Perfecto. La segunda. Aluminio. La tercera. Plomo. Y la cuarta. Hormigón. Hormigón. ¿Qué es hormigón? ¿Una hormiga grandota? Como mezcla, ¿no? Cemento. Correcto, concreto, Aragán. Muy bien, muy bien. Ahora, primero que todo es lo más chimbo, lo que todo el mundo debía haber visto. Ahora miremos lo que ya sabe gente de bachillerato. Los rayos alfa no son capaces de penetrar ni qué. Ni el aluminio, ni el plomo. No, Aragán. ¿Cómo es? No penetran, no pasan ni qué. No pasan ni el papel. Eso, ni el sí. papel, Aragán. ¿Para qué ibas en el aluminio y no pasó ni el papel? O sea, los rayos alfa mamando. Los rayos beta, ¿qué pasan? El papel y aluminio. Pero no el aluminio no. Yo los desagüevo, yo los hago volverse berracos. Listo. Los rayos X, ¿qué traspasan? Papel, aluminio, pero no plomo ni hormigón. Pero no plomo, correcto. ¿Sí o no? Y los rayos gamma. Pasó papel, aluminio, plomo. Claro, Menos si se el descuidan, hormigón. esa joda también atraviesa el hormiguero, el hormigón. Listo, quería que pillaran eso. O sea, ¿cuáles son los más peligrosos? Los que hicieron al hombre increíble. Los gamma. Y los más pichurrios, los alfa. ¿Sí o no? Siga leyendo. Pregunta 14.
Un paciente se diagnostica con la posible fractura en los huesos de la mano. Con el fin de evitar que el paciente sufra alteraciones por los rayos X, se irradia únicamente la mano lesionada a una baja intensidad y durante el menor tiempo necesario. Además de estas medidas, ¿qué otra medida de precaución se debe implementar para disminuir el riesgo de lesionar con los rayos X otras partes del paciente? Listo, Bellaco. Uy, no, hoy esta clase ha sido. ¿Qué horas son? ¿Alguien que tiene horas ahí? Las 3 y 2. Ah, no, nos queda es tiempo, papá. Ya llevo 4 preguntitas. Bueno, ¿cuál respuesta creen ustedes que sea? La A. Yo también la A. Cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo. Claro, si le van a meter rayos X, ustedes ya pillaron que lo único que no pasa a los rayos X es el plomo. Por eso, cuando uno le van a tomar esa vaina, a ponerle estas pendejas en la boca, lo cubren a uno porque no se le tira por dentro y le da cáncer. Cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo, porque este material protege las células del paciente de la radiación. Correcta, era la respuesta correcta. Muy bien. ¿Alguien que lea la 15? Háganle. Usted, niña, que está como avispada, hágale, porque aquí que se despierten los dormidos, no le hagamos bulla. 15. El cáncer es una enfermedad en la que las células de los tejidos se transforman y ya no son reconocidas por el tejido. Estas células desplazan las células sanas porque se dividen más rápidamente. En los exámenes que se realizan para diagnosticar el cáncer no se usan los rayos X o los rayos gamma. ¿Cuál sería una consecuencia negativa de diagnosticar el cáncer con rayos X o con rayos gamma? A. La generación de más células cancerígenas por la posibilidad de alterar su material genético. B. La reducción de las células del tejido canceroso por la posibilidad de dañar los organelos y membranas de la célula. Mami, la B ya la podemos descartar, porque si pudiéramos matar esas células cancerosas sería una bendición, no algo negativo. Entonces, estamos buscando lo que sería negativo para la salud. La B, no. C. La generación de muerte celular en los tejidos por el aluminio que se usa como barrera de protección. Esa tampoco sería. Claro. D. La reducción del tejido canceroso por la posibilidad de transformar las células cancerosas en células normales. Ese ya es un Dios el que haga eso. ¿Y qué va a ser negativo? Que te quitaran el cáncer, que las células con cáncer que se dividen alocadamente se vuelvan sanas. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? Es la A. Correcto, mi vida. Vayan leyendo la siguiente, que sería la 14. Ah, no, la 15, porque la 14 la acabamos de hacer. No, la 15 sería la 16. Sería la 16. Vayan leyendo lo que llegó otra persona ahí por eso examen. Bueno, siga. ¿Cómo que ¿cuál es el nombre? Daniela Ruano Casón. ¿De qué año, mi vida? Bueno, perdón.
El examen es una sola sesión, pero de 5 horas y media. Que sea muy honesta, que no vaya a hablar con internet y por ser con amigos, que la haga honestamente, invertimos un poco de plata para que ustedes lo hagan incluso en tal, pues no tanta nada. La obra de respuesta que es así bonita, quizá eso le enseñaron a la persona, de decir que si no sabe, pues pueden explicar eso. Entonces, a las 7 de la mañana arranca, mañana. A las 7 de la mañana hasta las 10 van 3 horas, pero son 5 horas y media. Las aguantan antes de estar, pues, y descanse media hora. Y a las 3:30 hagan 3 horas cada una. Y entre 2 y 3 sin doblarlas. Y lo que apoyemos los muchachos, solamente dice que sea honesta, que no vaya a ser engañada, que sea honesta, porque es el día de pan, no van a saber nada. ¿Cómo es eso? Bueno, muchachos, sigamos. ¿Quién leyó la 16? Esa sí es muy fácil, pues, analizar esa gráfica. Ole. Por eso es que uno se calienta, porque la gente lo deja uno hablando como tonto solo. Uno ya tiene que estar mamando gallo, tragando café, comiendo pan caliente y uno hablando aquí. Naira, yo, profe, la leo. Dale. Sí, cuando los demás se duermen, el que esté más avispado que lea, pues, ¿qué vamos a hacer? 16. La capacidad de penetración de la radiación ionizante se mide cuantificando la intensidad de energía transmitida a través de una barrera. Este valor depende del material de la barrera y el espesor de esta. Para la radiación, como los rayos X y los rayos... ¿Cuáles eran estos, profe? Rayos gamma. Los rayos gamma, su intensidad energética disminuye cada vez que atraviesan un material hasta que éste se considera despreciable. Sin embargo, pasa energía con alguna intensidad. ¿Cuál será la gráfica que mejor describe la intensidad de energía transmitida por los rayos X y gamma al atravesar una barrera dependiendo de su grosor? Listo, miremos esto allá, Araganes. La base dice grosor. ¿Sí o no? Y acá, entonces lo que quiero que miren es esto. Voy a inventarme algo. Yo voy a abeja para inventarme cosas. Si no entiende así, ya necesita droga. He dibujado una delgadita de varios espesor. La primera delgada, la más gruesita, y le voy a colocar flechas de rayos. Digamos que son el mismo material. El mismo material, pero cada vez más grueso. Entonces, este seguro, este primero que pasa con toda la berraquera. Este también, porque es el mismo, este también. Pero este le toca, este ya queda más mamada. Porque no es que ya le tocó, este también le queda más mamada. Y ahora, ¿qué tal a este que le toca otro más grueso? Entonces, yo no, este también llega hasta aquí. Y a este ni se diga, este ya quedó aquí. Este también tiene que pasar esto aquí, este también. Y ojo con este. Este hijo de madre se pierde aquí. ¿Sí o no? Este hijo de madre se pierde aquí. Escasamente lo penetró un poquito. Entonces lo que quiero que mires es que entre más grueso el material, menos energía traspasa. Entre más grueso, menos energía traspasa. Si este es el grosor a la Ganes, mire cómo quedaría la gráfica. ¿Sí o no? Entonces si la enderezamos, queda así. ¿Sí o no? Sí. Y hay gente que no entiende. Profe, ¿y por qué? Ah, la A. Mira, profe, ¿y por qué no es la B? Aragán, porque quiere decir que sin importar, si fuera la B, estaría diciendo que sin importar el grosor, pasa la misma cantidad de energía. ¿Cómo le ocurre? Si estamos viendo que entre más grueso, menos energía pasa. Profe, ¿y por qué no es la C? La C,
Aragán, la C estaría diciendo que entre más grueso, más energía pasa, o es para arriba. Entonces, falso. Profe, ¿y por qué no es? ¿Y por qué no es la D, que está como parecida a la suya? La D, Aragán, dice esto, ¿ve? La D dice que así. Que entre más grueso sigue subiendo hasta que se estabiliza. ¿Cómo se le ocurre? Y que cuando sea el más delgado no pasa nada de energía. No, señor. La correcta es la A de Yatos. ¿Listo? Bueno, como vieron, era muy fácil de hacer el análisis. Alguien que lea la siguiente, que no le dé pereza. Alguien que vaya a ser triunfador o triunfadora en la vida. ¿Sí? Que le vea la energía, que la vea el jefe, el profesor en la universidad. Diga, esta hay que apoyarla porque no tiene pereza. Sigue la 17. Listo, 17, alguien que la lea. Una hora después. En la tabla se muestra el número de protones, neutrones y electrones presentes en dos átomos de elemento bromo. O sea, para los que saben que esta pregunta parece de química, pero eso es tan chimbilaco que la podemos hacer desde la física. Porque es contar, un peladito de primaria sabría esto. Si hay el mismo bromo, pero en dos versiones se llaman isótopos, cuando tienen diferente masa atómica. Entonces, el átomo 1 tiene 35 electrones, 35 protones y 45 neutrones. O sea que ese hijo de madre está neutro, porque tiene el mismo número de electrones que de protones, un átomo neutro. Y el átomo 2 tiene 36 electrones, hijo de madre, es negativo. Lo negativo le gana a lo positivo. Listo, siga leyendo. Con base en la información anterior, puede afirmarse que el átomo 1 es un átomo de bromo neutro porque A. Tiene el mismo número de protones y de electrones. No jodas, ya la leía en la explicación, no le perdamos tiempo. Así de chimbo era eso. Cuando un átomo tenga el mismo número de protones que de electrones, es neutro. Profe, y los neutrones, no, esos manes no meten en nada, esos aumentan la masa, pero no ponen carga eléctrica. ¿La pillaron? Por eso llaman neutros, Araganes, esos que no interactúan como las dos cositas que puse. Entonces, sin joder más, respuesta la A. Si a alguien le parece difícil eso, siendo que es de química, que Dios se apiade de su alma. ¿Sí o no? ¿Qué es el concepto que tengo que saber, profe? Que un berraco átomo es neutro cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si quiere ser más eléctrico, dice, cuando la cantidad de cargas negativas, electrones, es igual a la cantidad de cargas positivas, protones. Ay, sí, profe, qué pena con usted. Yo no sabía que fuera tan fácil. Profe, y entonces el otro, ¿cómo se llama si no es neutro? Ese otro se llama ion. Ion, positivo o negativo. Negativo porque tiene más electrones. Ah, ya. Si ya no entendió ahí, ya Dios se apiada de su alma. Hasta ahí puedo yo, decía un peladito montando llantas cuando yo estaba joven. Listo. Alguien que lea la 18. Rápido que vamos a lograrlo. Veo que cuando uno se propone algo lo logra, pero trabajando con berraquera, pues. Claro que si siguen con esa pereza de leer allá, pues no voy a lograr nada, porque dependo de ustedes. Uy, Jesús, dame paciencia y en el cuerpo resistencia. Se tiene una masa atada a un resorte. En este sistema, la energía total no cambia, pero durante el movimiento se comparte entre el resorte y la masa. Al estirar el ¿Se te fue el audio? resorte, la energía entra en el sistema y cuando se suelta, la energía se transfiere a la masa en forma de energía cinética y la masa se mueve hacia un punto de equilibrio. Luego, la masa devuelve la energía al resorte y lo comprime. El proceso se repite y genera que la masa se oscile alrededor del punto de equilibrio, como se muestra en la figura. Bueno, bellacos. Cogí este resorte y le hice una fuercita hacia acá. Pues claro, tengo que hacerle una fuerza hacia acá si quiero arrastrar la masa, ¿sí o no? O sea, si yo lo soltara, él se viene de una para acá. Y cuando recién coloco el resorte, se llama la posición de equilibrio. Dicen que la posición de equilibrio es que si se recogiera y está aquí.
Esta es la posición de equilibrio, se llama X sub 0. Ahí no dicen. Bueno. Y esta distancia de aquí hasta aquí sería el estiramiento que nosotros ya sabemos que se llama X. Estiramiento es una palabra fea para los físicos, pero ahí le llamaron estiramiento. Estiramiento queda más para el profesor de educación física. En resorte, los físicos hablan de elongación. Estiramiento, en física se dice mejor elongación. Elongación. Pues cuando cualquiera de los dos es sinónimo, no que estiramiento suena más feo. ¿Sí o no? Bueno, listo. Cuando yo cojo y le hago esta fuerza, mira lo que pasa. Me lo saco de la posición de equilibrio, lo estiro. Y usted, cualquiera de ustedes, 10 o 20 que haya, no sé cuántos perezosos les dio la gana de ir a esta clase, al tenerla acá, mire que va a temblar la mano para que vea que las estoy haciendo fuerza. Si suelto esa joda, se viene para acá, pero la hijo de madre no para aquí. Porque mi energía que le transmitía al estirarlo, se quedó ahí en esa hijo de madre masa y después la masa se la trasladó al resorte y esa vaina queda haciendo así. Y en teoría sería eterno. En teoría sería un movimiento armónico simple, o sea, no pierde energía. Pero en realidad, por el rozamiento con la mesa, con el piso, va a frenarse. El rozamiento es imposible de detener. No existe el móvil perpetuo. Ah, bueno. Listo. ¿Qué más, profe? Ojo, haraganes. Vamos a ver si la berraca clase que les di la primera la tienen en esa cocorota, porque ustedes son muy buenos para olvidar. Ojalá ya esté el papá de ustedes ahí oyéndome para hacerle bulla, que me ayude a apretarlos. Después de que el malo es el profesor. Estiro esta masa. Cuando la tengo así, ¿qué energía tiene? Tengo grabada la clase por si acaso, por si me toca llamar a los papás de ustedes. Yo los llamo y les muestro mis clases. ¿Les enseñé esto o no? Cuando cojo este bloque desde aquí y lo muevo sin soltarlo, ¿qué energía tiene ahí el sistema? Mire que tengo la mano quieta ahí, no he soltado. Esto es muy triste. De 2 energías que hay, que alumnos de 11 se van a graduar sin saberlo. De 2 energías no saber cuál de las 2 hay. Y este pecho les explicó que si se mueve cinética, hay mucha bulla, que si se mueve cinética y que si se estira se llama potencial elástica. Eso de ustedes deprimen a Jesucristo, pues. 2 energías o cinética, eso lo expliqué, lo tengo grabado en una clase. Entonces, ¿qué saca uno con enseñarle a gente que olvida? Eso es botar la vida. Yo solamente necesitaba que me digan, profe, si la estiras, tenés energía potencial elástica. Como en potencia, tan pronto quite la mano, esa joda se viene como una cauchera. ¿Cómo no vas a verme decir eso? Voy a mostrarle esta clase a su papá y la otra también. Porque que yo fuera malo, pero yo sé que soy bueno. Qué pena con usted. Soy de lo mejorcito que hay para enseñar física en este pueblito. Y que no sea capaz de contestar eso deprime. Yo porque soy un mega varón, o si no estaba llorando, pues. Todo lo que me esforcé explicando lo de la cauchera y que ya uno sepan 2 diferencias de energía. Entonces, ¿cuál es el colegio gigante que yo sueño hacer? Pues, si ni dándole clases yo mismo veo que le devuelvan a uno la alegría de ver que lo que uno está enseñando, estoy botando mi plata. Yo creo que esta es la última vez. Si nadie me contesta, nunca me vuelvan a pedir una sola, porque eso, a mí sí no me gusta botar mi tiempo. Olvídelo, papá. Mejor vean clases con otro docente, pero yo, si no me contesta, si lo que enseño se está olvidando, yo no pierdo más mi tiempo, lo lamento, no faltaba más. Era un solo mes, marzo, y de sapo dije, también les doy en abril, porque yo creí que mis clases les importaban, pero a ustedes no les interesa aprender, mejor cobro por darlas en la universidad, ¿sí? Porque a ustedes se las doy gratis, pero para que aprendan y ni siquiera aprenden, esto me deprime, muchachos. Entonces, si no sos capaz de entender en lo que te acabo de decir, que un cuerpo quieto no tiene energía cinética, ¿cómo vas a distinguir cuál de las 2 gráficas, de las 4 gráficas es? Si ahí estaba la clave. ¿Cuál era la energía inicial? 0. Porque un gráfico que ya hicimos esta pregunta, era así, que una bajaba y que la otra subía. Y entonces sabíamos que si esta es 0 y esta es máxima, ¿ve? Energía máxima y energía 0, que es aparte de 0, y termina en energía máxima y termina en energía 0. Pero si no sabe cuál es la inicial, no hay nada que hacer. Entonces, si estiro la berraca masa y no se está moviendo, quiere decir que la energía inicial es
Potencial elástica. ¿Por qué, profe? Porque está estirado el resorte y la energía cinética inicial es 0. Esta era la clave para resolver eso. Por favor, miren a ver si les da vergüenza en esa cara y me dice cuál es la respuesta correcta. A la orden, siga. Buenas. ¿Cuál es el nombre de la muchacha? ¿El muchacho? ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Mañana a las 7 se aplica este examen. Este examen. Esa hoja la voy a lograr, porque esa me la tiene que lograr de forma. Eso ya es lo que se me tiene a la profesora. Sí, señor. Listo. ¿Y cuándo demora este examen? 5 horas y 30. Es muy largo, no hay ningún muchacho resiste, pero capaz de hacer lo siguiente. Que se siente a las 7 de la mañana y todavía hasta las 10, 3 horas de vida. Que de 10 a 10 y media descanse, haga ejercicio, que tome agua, y a las 10 y media hasta la 1 hace el resto. Ahí completa las 5 horas y media. Y entre 2 y 3 de la tarde le parece la mañana. Ya con las respuestas correctas. Vaya muy bien. Bueno, muchachos, ya nosotros. Ya estudiaste la. Por eso. Que vaya muy bien. No vayan a hacer trampa, a llamarse, porque no tiene sentido. Claro. Hola, campeón. Buenas tardes, profe. Bien. Laura María Sevillano. ¿De dónde? La misma, la verdad, el local, que sea mucho de eso, que hagan actividad de 7 a 10, descansas a las 10 y media, y día 1, y de ahorita en la tarde, recibo la hoja de pieza con nada, y no la puedo controlar, sí, mañana te voy a ver la. Y te vaya muy bien. Lo más importante es que sean muy honestos. Okay. Es que los muchachos ya me contaron que se llamaron al propio examen y dicen, no, porque entonces ¿para qué hacer esto? Es que se pudo en el examen, que se quede todo malo con su honestidad. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Para poder resolverla tienen que hacer el seguimiento a esas líneas para ver cuál arranca de 0. Dale. Dale, sí, mujer. Sí. ¿La sé? Bueno, miremos la pregunta que decía. Si se mide el tiempo que durante la hora y cuál del siguiente me toca leer más. Uy, no. Pues yo tengo porque hoy un mega varón, pues. Cabe atender a 3 y ya más. Luego la masa se devuelve energía. Si se mide el tiempo desde el instante en que el resorte está... ya! Por eso era tan importante. El tiempo desde que el resorte está estirado, Araganes, cuando está estirado está quieto. No tiene energía cinética porque está quieto. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y si está quieto, esa era la clave para resolver. Por eso me calentaron, que nadie contestó nada. Si está quieto no tiene velocidad, si no tiene velocidad no tiene energía cinética. Si no tiene energía cinética, la energía cinética es 0. Entonces debe arrancarlas, tiene que arrancar de así. Y que yo pille que esta, como esta arrancó de 0, aunque al final quede máxima de malas, me importa de dónde arranca. Entonces yo miro. Aquí me cuesta trabajo porque no veo, pero miro. La que arranca en 0, por ejemplo, yo puedo descartar la B porque no hay energía negativa, Haraganes, la B. Miren que debajo del eje X hay una, esa es falso. Puede que sea negativa la potencial, pero la cinética nunca es negativa. Tiene puras cantidades positivas. Un medio es positivo, la masa siempre es positiva y la velocidad está al cuadrado siempre es positiva. Entonces, la energía cinética, puede que la potencial sea negativa respecto al punto de referencia, pero la cinética no. Entonces, en la B, una persona que sepa matemáticas, no física, sabe que si marcó la B le quedó podrida, porque hay un pedazo negativo, la mitad de la gráfica. Profe, ¿y la D tampoco? Pues claro, la D toda es negativa. Entonces, peor. La respuesta está entre la A y la C.
pero para saber necesito la que arranque con energía cinética 0. Entonces me toca perseguir, voy a perseguir la A, arranco de la de 0. Sube, pues, escucha, me confundí. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Dice que la que arrancó de 0 terminó en 0, pero le llama potencial falso. La potencial inicial es máxima. Entonces me voy para la C, que ya tiene que ser la correcta, y arranco de la de 0. Sube, baja, sube, baja. Escucha, me confundí. Sube, baja. Escucha, no puedo. Hay un lápiz para hacer eso. Yo no sé si ustedes puedan al ojo, pero yo no puedo. Voy a arrancar desde arriba y que termine en potencial. Sube, trin, 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 trin. Sí, la C, Araganes. Arranqué de la parte alta, en la C, de la parte alta. No sé si se alcanzan a ver la C. ¿Sí? De la parte alta, ¿sí o no? De esto. Y empecé a perseguirla y llegué a que termina, como arranca de la parte alta y termina donde dice ESUP, energía potencial. La respuesta correcta es esa. Profe, ¿por qué? Porque en este punto, póngale cuidado, se lo vuelvo a explicar para los que no están dormidos y aprenden lo que uno se mata enseñándoles, es en este punto, cuando está estirado el resorte X centímetros, acá la energía total es E. La energía cinética es 0 y la energía potencial es máxima y es igual a E, porque la suma de estas dos me da las... Aquí cuando pase por la mitad, cuando pase por la posición de equilibrio, la energía total es E. La energía cinética es máxima y la energía potencial es 0. Y cuando llegue acá, que requinte al máximo, aquí la energía total es E. La energía cinética es 0 porque se detiene el bloque, ya vuelve a echar para allá. Y la energía potencial es máxima. Entonces ahí la tienen. Entonces el gráfico correcto sería este, Araganes. Pónganle cuidado. Arranco de la energía potencial aquí, ¿cierto? E. Y arranca así. Trin, 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 trin. Pero tiene que terminar la energía potencial o en máximo aquí o allá. Pues este es su P. La energía cinética, muchachos, esa arranca aquí, trin, 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 trin. Entonces, recuerden que siempre, sí, ya voy, ya que me están esperando, la energía cinética siempre es contraria a la potencial, siempre es contraria. No entiendo, profe, hombre Aragán, que si la energía potencial es máxima, la energía cinética es 0, ¿cierto? En este punto, este tiene que quedar bien encima de este, máxima 0, máxima 0. Pero también donde la energía potencial es máxima, la cinética es 0. Donde la energía cinética es máxima, la potencial es 0. Donde la energía potencial es, bueno, se intercambian, 0 y máxima, 0 y máxima. Nunca pueden ser máximas las dos energías, potencial y cinética, ni mínimas juntas. Y hay un momento, aquí, ¿cómo son las energías? En estos cruces, ¿cómo son? Si se cruzan, ¿cómo son, Araganes? Iguales, ¿no? Iguales. Lo que pasa es que la una se cruza aumentando, la otra se cruza disminuyendo. Muy bien. Quedan 2 preguntitas. Por favor, léanlas mientras atiendo a otra persona que llegó allá. Y aquí ya terminamos ahí. No les dé pereza, 24 y 25. Mejor dicho, respóndanme, me dan la respuesta y yo les digo si les quedó buena, regular, mala o podrida. Estamos haciendo la 25 y la 27. Buenas. Dígame, gracias. ¿Cómo te ha ido? Dame tu nombre y el grado. Y el pequeña, parecía. ¿Así? Venga, va, mira. Sección 1, ya les explicaron cómo es. Aquí la lata de los pies. Sección 1, sección 2.
Bueno, les explico. Mañana a las 7 se aplica la sección 1. De 7 a 11:30. De 11:30 a 1 descansa, almuerza, le van a hacer y la otra sección, la 2, se la aplica de 1 a 5:30. Y entre 6 y 7 de la noche viene usted o su mamá con la persona que está bien bienvenida, sin doblarla, sin dice, porque la tengo que llevar para acá. A las 6, ese no se puede venir aquí. Sí, allá la voy a hacer terminado, máximo que terminaba a las 6. Y de hoy llego a lo que bañé, 6:30, estoy aquí hasta las 7. Puede mandar a algo, no sé, bienvenida, pero bueno, mandamos a nosotros para acá. Recomendación, no hagan trampa. No se hagan porque uno se agarra la y parece que está bien. Y si hacen trampa en la prueba real, no pueden hacer eso, se explotan y Dios hace la trampa. Hagan con toda la verdadera que es con mucho gusto. Sí, bueno, mi vida, ¿sí quién sigue? Bueno, mi vida, el nombre de la muchacha. Niño, o sea, Alejandro Muñoz Fuego. Muñoz Fuego, José Alejandro, correcto. Este es la hoja de los muchachos. Un cuadro de décimo es una sola sección de 174 preguntas. Les explico cómo la va a aplicar al muchacho. Mañana a las 7 se siente en su casa. Eso era para hacerlo presencial, pero por esta vez no pudimos. Pero 5 horas y media no la aguanta nadie sentado. Le vamos a hacer lo siguiente: de 7 a 10 que trabaje ese examen. De 10 a 10:30 que se levante, se estire, tome café, lo que le vas a dar. Y a las 10:30 vuelve y le tome hasta la 1. Y ahí quedan las 5 horas y media. Y entre 2 y 3 de la tarde, me traes mañana esta vida. Y ya con sus respuestas indica los datos que se lo van a calificar en electrónico que no admite arrugas. Y los publico bien bonitos. Y si tienen que borrar, lo bien. Porque los electrónicos más borrados ayudan a la pregunta. La idea es que se preparen en la universidad. Claro, si los pecados se preparan bien en el examen real, sacan un lugar y estudian. No, no. Ese es el gusto de la negra, que estés muy bien. Sí, amiga. ¿Por qué venís? Ya las personas están 164 preguntas. No es 2 jornadas, sino una sola. Pues el peladito lo vamos a ver a la a las 7 de la mañana hasta las 10:30, no, de 7 a 10, 3 horas, porque es mucho tiempo, de 5 horas y media, de 7 a 10, 3 horas, que descanse media horita, descanse, que haga un ejercicio, y de 10:30 a 1, completa las 5 horas y media, ¿de acuerdo? Las 5 horas y media, y entre 2 y 3 de la tarde, me traes esta otra, sin la doblar, entre 2 y 3 para que se corría, que vaya bien, saludos. Dígale que no van a hacerlo en compañía, ni haga trampa, que yo alguna vez se queda. Bueno. Gracias, negra, muy amable. Ya casi me lo tomo, a terminar con estos bellacos, estos 5 minuticos, deja 2 preguntas. Muchachos, alguien que lea la 25, por favor. Dice, rápido para que vayan por casa. Un experimento para determinar la temperatura de ebullición del agua, se puso una olla, 1 litro de agua y se calentó. Cada 10 minutos se registró la temperatura y se tuvieron los resultados que se muestran en la tabla. Y pues allí está muestra. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los datos adecuadamente? Listo, ¿cuál marcaste vos, bellaco? Profe, yo marqué la B. ¿B de burro? Sí, señor. Sí. ¿Quién marcó algo diferente de él? ¿Ve? Todos marcaron la B. Son muy inteligentes porque esa es la respuesta correcta. Profe, ¿y por qué no se podría marcar la A? Porque la temperatura es una cantidad. Apunte por si alguna vez entran a la universidad, Dios quiera que sí. La temperatura es una cantidad continua, no es por brincos.
Por ejemplo, los mangos, los berracos mangos de un palo son discretos, o sea que van, ay, qué vaina, van de uno en uno. Pero la temperatura, usted no puede llegar a 10 grados sin haber pasado por 4. Por ejemplo, si la temperatura inicial es 18 y llegó a 100, va la madre que algún momento tuvo que haber pasado por 50. Entonces vos no puedes decir que no, es que la temperatura fue 18 y saltó a 43. No, Aragán, algún momento tuvo 20, sino que no la midieron a los 20, sino cada 10 minutos. Entonces la respuesta era esa, que la persona sepa que es continua y la gráfica continua es la de la B, respuesta correcta. Van alguien que lea la 27. Esperen, hay otro cliente. ¿Cuál es su nombre? Una sola sesión de 5 horas y media, de la mitad mañana a las 7 de la mañana. Viste para no una, que vamos a dejar todo. Mañana estudia para el examen, toda la mañana. De 7 a las horas, 124. A las 10 de la mañana, mirar el bebé para descansar, hacer una contractiva, lo más cambiar. Y de 10 a 10 y media descansar. A las 10 y media, igualito volvés y trabajas de 10 y media a 1. Y ahí están las 5 horas y media. Como has terminado a la 1, yo te pido que entre las 2 y las 3 me traigas esta hoja de después, porque estoy mandando para acá. Sí, mañana mismo después del examen. No voy a mandarla con alguien. El hecho es que como viene marcado y todo eso, me las traen y yo tengo que agarrar el paquete. Así como me lo mandan a mí, para que yo lo tengo que agarrar, por el nombre de ustedes, por el lugar. La ventaja es que para que por eso y eso es todo. ¿Qué recomendaciones no vayan a hacer trampa para que médica a otro amigo? Porque algún día se van a dar cuenta de la mentira que cometió. ¿También te decimos? ¿Ya escuchaste de la otra ciudad? Que vaya muy bien. Con mucha honestidad no vayan a ir a tomar tan juntos, pero hagan el futuro, no. Y no porque, pues, bueno, me cuidan, andan después de una hora. Escucha, última pregunta, ahora sí. Alguien que la lea y me deje con alegría en la cara, porque ya acabé. Se ve que no me gusta trabajar, ¿sí o no? Eso es lo que quiero que aprendan, a trabajar, a meterle, a que lo que hagan, lo hagan con alegría. Yo me caliento es cuando la gente no me demuestra que lo que he enseñado sirvió. Eso sí me desanima, me deprime. Pero si yo lo veo aprendiendo, y pues ya los cargo, háganle. Dice, los cañones están diseñados para disparar un proyectil a gran distancia, sin tener en cuenta los efectos del aire. La única fuerza que actúa sobre este es su peso, y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad inicial a la que se dispara y el ángulo de inclinación del cañón, como se muestra en la gráfica. Cuando se dispara el proyectil a la velocidad sobre el eje Y, cambia continuamente, mientras en el eje X permanece constante. ¿Por qué la velocidad en el eje Y cambia y en el eje X permanece constante? Listo, parad ahí, muchachos. Esto ya se los expliqué, pero se los vuelvo a explicar porque yo voy así de sapo. Yo les hice una disertación en otra clase, la berraca de esto. Les decía, mire, en el movimiento parabólico de proyectiles, esta es la velocidad inicial y este es el ángulo inicial. Y esta vaina hace así. Y les dibujé puntos. Les dije, este es un punto, este es otro punto, este es otro punto, este es otro punto, este es otro punto. Y les decía que tiene una forma de parábola. Ah, ya, profe. Y les decía, ¿por qué regresa la pelota al suelo, el proyectil al suelo? Entonces me dijeron, por la aceleración de la gravedad. Yo les dije, muchachos, en verdad es por el peso. Pero en el peso está metido porque el peso es masa por gravedad. Es peso, perdón, W. Entonces, si usted le dibuja esta rayita, esto es mg. mg.
mg. mg. Esta señora, el peso, es la que la hace volver a la Tierra. Recuérdense que alguien está haciendo una llamada, por eso se va la imagen. Yo en mi clase no contesto ni para cobrar una lotería. Ahorita se quita la persona cuando vea que no le contesto en mi clase. Entonces sigo explicando. La única fuerza que aparece en que, para ustedes si este es el eje Y y este es el eje X, esta fuerza o esa aceleración, ¿en qué eje está? Si este es el Y y este es el X. ¿Este qué será? ¿Eje X o eje Y? Ah, carajo. Ustedes tienen el módulo ahí, pueden estarlo mirando. ¿Es eje X o eje Y? Ya no demora en irse porque no le contesto. Alguien que responda ya con el módulo que tienen en la mano, no necesitan estar viendo el dibujo que yo hice. ¿Esto será eje X o eje Y? Estas rayitas negras. Eso es eje Y. Porque lo traslado. Entonces esa es la razón. Ay, papito, tan mamón este personaje, hombre. Entonces, según eso, leamos las posibles respuestas. Ahora sí, la primera que estaba leyendo. Porque en el eje Y actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza. Esa ya es la respuesta correcta, pero seguí con la B. Dice B, porque en el eje X actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza. ¿Y en el eje X actúa quién? El peso del proyectil. La persona que conteste eso merece que el papá le meta una trilla porque vive en otro planeta. ¿Quién dijo que uno se cae horizontalmente? Si usted se cae, va es para abajo, papito. Esta es la persona que marque eso, no tiene ni idea del mundo. C. Porque el proyectil tiene forma esférica. Si a una persona le lanzan una bala tiene forma de cilindro y eso también se mueve, entonces no tiene por qué ser un balín necesariamente. ¿De acuerdo? La velocidad en Y va a ser variable y en X constante es por la aceleración de la gravedad, no por eso. ¿Y la D? Porque el ángulo de inclinación del cañón apunta únicamente hacia el eje X. Bueno, no falta quien diga que esa es verdadera, pero ustedes ya saben, la correcta es la A. Chao, muchachos, me voy a seguir entregando esos exámenes. Hoy la clase fue muy berraca. Necesito combinarlos a que sean más berraquitos, que más hablen. La misma persona leyó casi todo y eso deprime mucho. A mí no me gusta enseñar y cuando la gente no está aprendiendo. No, alumnos, yo quiero alumnos berracos. Mire todo lo que hice, daba clases, atendía a los alumnos y con alegría, con berraquera. Enseñarle gente. No, yo quiero también ver gente enérgica. Yo quiero ver gente que me den la señal de que van a ser exitosos, que no van a ser unos pajes ahí, unos esclavos. No, yo quiero ver soñadores. Que se vaya, negra. Estoy dando un consejo que es muy importante. Entonces, eso es, no porque se acabó la clase. Entonces, ahí los dejo bien regañados para que sean serios. Nos vemos, pues, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté bien. Gracias, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Dándole en clase de 11. Uy, no quiero, uno por uno, yo lo voy atendiendo. Me da el nombre y claro. 11 o 13. Él llegó primero, profe. Yo lo despacho y ellos sigan. Terranova, sos décimo. Solamente hay una sección, 164 preguntas. Toma de respuesta, no la oportunidad, la aplicación la enseñado. Oído. Esa mujer que se lo dijeron, no solo te va a meter más regalo. De 7 a 10 trabajas 6 horas. Pero como son 5 horas y media de más, pues a las 10 descansas hasta las 10 y media. Descanso más alto. Y de 10 y media a 1 acaban las 5 horas y media. Y demás esta hoja de respuestas. Listo, ¿qué más? Entre 2 y 3, venimos y nunca saben en esta hoja de respuestas, porque la tengo que llevar así difícil para acá. Bueno, mi corta tiene que hacer 2 secciones. Sección número 1. Sección número 2.
esta se clasifica en la mitad a las 7 de la mañana, de 7 a 11:30. De 11:30 a 1 descansa y almuerza, se baña, lo que quiera. Y se aplica inmediatamente a la 1 esta, que ya que tratamos de unas 4 horas y media, muy largo, eso es muy rápido. A las 4:30 hasta las 5:30 termina. Y entre 6 y 7 de la noche te escribe con la próxima respuesta. Eso es lo que va a muy bien. Mira el nombre. De Lidia. ¿Qué significa? 164 preguntas, 5 horas y media. Como es mucho tiempo, mañana a las 7 de la mañana arrancas con eso. Tienes que dormir desde temprano. No vayan a hacer trampa, hablarse por teléfono por ahí la quinta, no, porque eso no tiene sentido. De 7 a 10 van 3 horas. Descansar, tomar agüita, café, con pan, no sé lo que te da gana, hacer chichi. Y a las 10:30, puedes sacar media hora hasta la 1 y ahí van las 5 horas. Estás descansada con la mamá o una, con tu tres. Pero a eso es. Ese es un mandato que los profesores tienen que enseñar a resolverlo después. No vayan a hacer nada torcido, no lo discuten. No vayan a hacer nada. ¿Ya me la aprendiste, cierto? No, bueno. Sí, es una sola sección. De 7 de la mañana a 10 trabaja 3 horas seguidas. De 10 a 10:30 descansa, hace una pausa activa. Y de 10:30 a 1 hace la segunda parte y van a 5 horas y media. Se toma media horita, una horita para que vengan entre 2 y 3 de la tarde a traer esa hoja con las respuestas que tienen. Y eso es todo. Y cualquier día que tenga la lectura de grupo, el cuadernito, lo que los profesores vamos a resolver esto después de clase. La idea es eso, que vamos a darle el texto, a veces algún día estudian gratis en una buena universidad. ¿Qué más, muchachos? Gracias. Bueno, ¿la escuchaste cuando hablamos? No vayan a hacer trampa, a llamarse, a no hay por honestidad. Chao. De la mañana a 10, hay un dicen que la paga, no sé si fuera no aguantar los soldados. 7 a 10, están cerca de ahorita, a las 10:30 recoge hasta la 1, y entre 2 y 3 de la tarde en un lado, porque ya es una pregunta, entonces, llegan a las 2 de la tarde. Yo amigo que vaya muy bien, me la que se hermano, listo, ella al papá de ella, vale, que sea muy honesta, que trabaje con ganas, se vaya a lograr que no quieres comer reglas, a veces digo como me cuentan, pero ese sentido tiene que ser de plata a ellos y que acá en el campo, en el verdadero no va a poder hacerlo, chao. Ahora ahí negra, vamos a tomar si me dejan el café. Aquí la pelada.